Las ranas, esto lo digo sin ningún desprecio, no pueden mover los ojos. No pueden, simplemente, por más buena voluntad que pongan. Para mirar para un costado tienen que dar vuelta todo el cuerpo. Se trata de un movimiento al que no ayuda ni un poquito el hecho de que tampoco tienen un cuello muy definido. Este detalle, a primera vista menor, me habría pasado totalmente desapercibido de no haberme interesado alguna vez por la obra de Horace Barlow. Barlow dedicó un volumen inusitado de atención a comprender qué ven las ranas y cómo lo hacen. Hay que decir que hay unos cuantos animales que no mueven los ojos. Los búhos y las lechuzas, por ejemplo, tampoco pueden, pero por lo menos compensan esa rigidez con una libertad de giro casi completamente circular del cuello. E incluso hay una familia de primates, los társidos, que tienen los ojos adaptados a sus hábitos nocturnos y que ocupan de una forma tan apretada cada pequeño espacio de la órbita craneana que no pueden moverlos en absoluto. Pero volviendo a las ranas, ¿por qué me interesa que no muevan los ojos? Bueno, principalmente porque ellas no cuentan con un lujo del que en cambio sí disfrutamos nosotros. Ellas no pueden elegir, o por lo menos no con nuestro nivel de exigencia, qué es exactamente lo que quieren mirar. Eso, no pueden. ¿Y qué miran entonces? Bueno, lo que tengan enfrente. Para mucha gente, ese sería el final de la historia. Pero un momento, ¿cómo hacen entonces para detectar eso que necesitan ver para sobrevivir? Responder esa pregunta que la mayoría de las personas habría dejado pasar sin dedicarle un segundo ocupó muchos años de la vida de Horace Barlow. Barlow fue una de las figuras definitorias en el campo de la neurofisiología de la visión, un capo total. Pero creo que sería un poco injusto seguir hablando sobre este científico sin dedicarle por lo menos un segundo a un par de datos bastante sobresalientes. El primero es que Barlow murió hace apenas un mes, en plena pandemia, pero de otra cosa, cuando estaba a punto de cumplir un siglo de edad. Y el segundo dato es que Barlow era nada menos que el bisnieto de Darwin. Hay familias que se ve que tienen una genética particular o por lo menos una cultura familiar muy volcada a la curiosidad. La familia de Darwin tenía esa característica, incluso desde antes del Darwin famoso, porque de hecho el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, ya había publicado algunas ideas sobre la evolución décadas antes de que su nieto escribiera El origen de las especies. Pero estábamos con Barlow, el tataranieto del viejo Erasmus y el bisnieto de Darwin, preguntándonos con él cómo se hace para ver o qué se ve siendo una rana. Barlow descubrió que la retina de la rana estaba estructurada de tal modo que ciertos receptores particulares detecten movimiento, por más pequeño que sea. De hecho, una rana puede pasar hambre en presencia de una mosca si el insecto no se mueve, simplemente no la ve. Esos detectores de movimiento están adaptados para identificar el comportamiento típico de una mosca, no reconocerla por la forma. O sea, su retina no es una especie de lienzo maravilloso puesto ahí para que se pinte en él el mundo. No, de hecho, la mayor parte del mundo le importa un rábano a la rana. Su visión podría considerarse un sistema detector de moscas. Ven estrictamente lo que necesitan para sobrevivir. Uno podrá decir, pobres, bueno, pero yo soy un humano, un animal mucho más complejo y mi sistema de visión no es estrictamente un detector de nada en particular, ¿no? Bueno, mucha suerte con esa idea. Porque quien crea que tiene alguna clase de acceso directo o privilegiado a la realidad debería recordar primero que la luz que vemos es una parte infinitesimal del espectro electromagnético. Muy probablemente eso ya lo sabías. Pero lo que a menudo ignoramos es el verdadero ancho de ese espectro. Por lo general, y a los efectos de exponer estas cosas en un libro de una forma que sea entendible o por lo menos imprimible, cuando se muestra un esquema del lugar que ocupa la luz dentro del espectro de ondas, se nos presenta un gráfico en el que la luz visible es un segmento
más o menos así, como acá. Pero en realidad toda esa maravillosa explosión de color ocupa menos de una 10 billonésima parte del espectro. Es decir, que aun si juntara mis dedos por completo, todavía el aire atrapado entre sus huellas digitales sería mucho más ancho que el espacio que ese espectro ocuparía en la página de un libro muchísimo más grande que cualquiera que quepa en tu casa. Es decir, que la mayor parte de la realidad nos pasa por el costado. Simplemente no es parte de nuestra realidad. ¿Y qué vemos entonces? Bueno, como la rana, vemos aquello que tiene sentido para nuestra supervivencia. Y si de acuerdo a Barlow, el sistema visual de la rana es fundamentalmente un detector de moscas, el nuestro sería entonces un detector ¿de qué? Para intentar responder esa pregunta, voy a volver a llamar a nuestra familia invitada, la familia Darwin, saltearme a nuestro barbudo favorito y citar directamente a Erasmus, el abuelo de Barlow. Erasmus, en su libro Zoonomía, publicado en 1794, es decir, 65 años antes del superhit de su nieto, había dicho: para todo organismo, los 3 motores de la conducta son el deseo sexual, el hambre y la búsqueda de la seguridad. En ese orden los puso. Es gracioso porque su nieto, que era un poco más victoriano y recatado, cuando escribió El origen de las especies, le dio al apetito sexual un lugar bastante menos prominente y después tuvo que rectificar esa omisión en un libro un poco posterior a su famoso bestseller, pero ya menos popular, El origen del hombre. Pero esa es otra historia, me fui por las ramas. En cualquier caso, tanto el abuelo como el nieto coincidían en que los animales se mueven fundamentalmente en pos de su supervivencia. Dicho de otra manera y volviendo a la vista, los ojos no son para ver, porque ver no es un fin en sí mismo. Son órganos que evolucionaron hasta adquirir su forma actual en la medida en que facilitaron nuestra supervivencia y en última instancia ayudaron a maximizar nuestras posibilidades de replicar nuestros genes. Conforme fuimos comprendiendo la forma de funcionar de las distintas especies, se fue haciendo cada vez más notorio que cada una percibe el mundo de acuerdo a las prioridades que le impone la supervivencia. De modo que cada especie vive en términos perceptivos en su propio mundo. Cada especie, si es que tiene sentido de la vista, ve apenas lo que necesita ver. ¿Y qué es estrictamente ver? Aristóteles decía que ver era saber qué está ahí y dónde. Pero en realidad no nos interesa saber todo lo que está ahí y dónde. La vida es breve, el día es corto y no tenemos tiempo para pararnos y registrar la forma de cada hoja de árbol y de cada mancha del piso. No hay tiempo para todo. Y a veces sobrevivir depende de tomar decisiones urgentes también. Ver es entonces seleccionar del mundo lo que interesa y comprenderlo lo más rápido posible. Cuando empezamos a desarrollar cámaras, primero la cámara oscura en el Renacimiento y luego la cámara fotográfica, se hizo de alguna forma inevitable que se usara la cámara como una ilustración de cómo funciona el ojo. Después de todo, hay en el ojo una lente por donde entra luz y hay una superficie fotosensible que la recibe, que es la retina. Pero aunque el ojo pueda resultar estructuralmente parecido a una cámara, la visión no lo es. Y no lo es en absoluto, fundamentalmente porque a la cámara le importa un cuerno lo que tenga enfrente y a nosotros no. Si nosotros simplemente nos dedicáramos a capturar de una forma pasiva todo lo que se nos presenta, como lo haría una cámara de video, tendríamos que tener adentro alguna clase de espectador interior que mire en una pantalla interior esa imagen nuevamente con alguna clase de cámara interior y enviárselo a un nuevo espectador interior y así recursivamente por siempre. Pero eso no es necesario, justamente porque ver no es eso, no es capturar todo lo que tenemos enfrente. Y entender eso nos obliga a volver, con el perdón de Barlow por el larguísimo rodeo, a nuestras diferencias con la forma de mirar de una rana.
Porque nosotros detectamos no solo moscas, sino muchas cosas. No solo lo que tengamos enfrente. Y las detectamos buscándolas de una forma activa. Ver es una acción. Miramos, a diferencia de la rana, un punto por vez que cambiamos todo el tiempo. De hecho, si nuestro ojo fuera en realidad como una cámara, sería, a decir verdad, una bastante extraña, que solo ve con agudeza y foco en el centro de lo que está retratando. Es decir, que si estuviera uno mirando una cafetería, por ejemplo, y pudiera tener la vista completamente fija, no la vería así, sino más bien así. No es así como la veo yo, podrá decir alguien. Yo veo toda la cafetería bien. Bueno, sí, la ves bien, pero no porque tengas un detector de cafeterías pasivo, sino un muy laborioso detector de pistas que funciona en una cafetería o en cualquier otro lado, un detector de detalles importantes. De los 270 grados de superficie fotosensible que hay en el ojo, solo un puntito de menos de 2 grados ve con agudeza. Este puntito de acá, la fóvea. Y para hacernos un mapa de la cafetería, recorremos continuamente la escena con la fóvea, pero no prestando atención a todo por igual. Buscamos rasgos, bordes, cosas en movimiento, peligros, incentivos, muchas cosas distintas. Nuestros ojos se mueven unas 3 o 4 veces por segundo, aun cuando no tengamos conciencia de ese movimiento. Y con lo que la fóvea retrató en forma cristalina hace 1 milisegundo y antes de eso otro milisegundo, mirando para otro lado, componemos como podemos en nuestro cerebro una especie de collage, un mapa, que es inestable, es hipotético, y que registramos no de un modo preciso como lo haría una cámara, sino apenas como un resumen bastante vago de rasgos. Por eso cuando un individuo recuerda una escena en forma más literal de lo habitual, decimos que tiene una memoria fotográfica, porque la memoria de los demás, la de los humanos de a pie, no se parece en verdad a una foto, sino más bien a un bloc de apuntes, a un testimonio o a una anécdota. Y ese bloc de apuntes se realiza con mayor ahorro de trabajo cuando buscamos ciertas pistas en particular y no tratamos de apresar simplemente todo. Nuestras fobias hacen una recorrida que sigue ciertas prioridades. Por eso, por ejemplo, cuando usamos un programa de traqueo de movimientos para estudiar el recorrido que siguen los ojos al mirar una cara, por ejemplo, lo que vemos es que pasan de largo de un mentón o una mejilla y en cambio revolotean con insistencia en torno a los ojos y la boca, porque allí están las pistas de lo que le ocurre al otro, de lo que tiene para decir. Esas estrategias para priorizar lo importante solo se hacen notorias cuando por alguna razón no están funcionando. Si le estamos hablando a una persona y nos mira repetidamente el hombro en vez de la cara, le preguntamos, ¿qué tengo? Porque no solo sabemos buscar lo esencial en la escena, sino además damos por asumido que los demás también, y que si se detienen en algo es porque importa. Hay que decir que por más que nuestro sistema visual sea realmente maravilloso, está muy lejos de ser perfecto, entre otras cosas porque no fue diseñado por un ingeniero, como lo sería una cámara, sino es el resultado de muchas adaptaciones sucesivas y a veces un poco contradictorias, que revelan una completa ausencia de diseño. Por ejemplo, los vasos sanguíneos que irrigan la retina, en vez de ocultarse detrás de su superficie sensible, pasan exactamente por delante, lo que nos obliga a ver el mundo desde atrás de una incómoda alambrada de venas y vasos capilares, una especie de arbusto que nuestro cerebro debe borrar a cada instante con una especie de Photoshop interior para que veamos la realidad en vez de nuestro mapa vascular. Y mucho peor aún, muy cerca de nuestras fobias se encuentra el nervio óptico, ocupando una zona a la que llamamos punto ciego,
No porque allí veamos un poco mal, sino porque en ese punto no vemos nada en absoluto, lo que nuevamente nos obliga a copiar y pegar información, a veces inventando de forma muy cruda lo que suponemos que habría allí. Es decir, ver es también inventar un poco. Construir esa imagen interior llena de parches, parcialmente inventada, es una tarea titánica que llevamos a cabo sin pensar. Tan sin pensar que sentimos que ver es un acto pasivo que se realiza con solo abrir los ojos. Y solo notamos lo complejo que es cuando funciona mal. Del mismo modo en que uno no piensa en el diseño de la silla en la que está sentado hasta que alguna de sus partes nos molesta. Uno solo descubre la complejidad casi milagrosa de la percepción visual cuando se encuentra con alguien a quien alguno de sus mecanismos le funciona mal. Un caso paradigmático que nos presenta en qué medida la representación de los objetos se construye a lo largo de un proceso es el de los pacientes que sufren heminegligencia espacial. Se trata de un trastorno neurológico que en general se relaciona a accidentes cerebrovasculares y que ocasiona en el paciente una incapacidad para representar cabalmente uno de los lados de cada objeto que se les presenta. Cuando uno les pide que dibujen un reloj, estas personas tienden a colocar todos los números de un solo lado. Y si intentan representar una casa, la dibujan incompleta. O incluso al retratar una cara, dejan uno de sus costados irresuelto o en blanco. Lo que de alguna manera demuestra que cada elemento es representado en su cabeza como una entidad separada y no como parte de un cuadro fotográfico. Porque de otro modo, si lo que les fallara fuera un costado del campo visual, podrían situar a la persona que quieren retratar en el costado bueno y así la retratarían completa. Pero no es ese el caso. Lo que están impedidos es de reconstruir es el costado derecho o izquierdo de cada cosa. Lo que manifiesta que elucidar cada objeto es una tarea distinta a simplemente capturarlo dentro de un entorno. Ni ellos ni nosotros vemos simplemente un cuadro visual. Identificamos cosas que nos importan una por una. Y completamos lo que vemos no solo retocándolo en nuestra cabeza, sino uniendo partes, a veces aisladas, para lograr que lo que vemos tenga sentido. Muy poca gente ve estos tres círculos sin inferir que entre ellos también se forma un triángulo. Damos ese triángulo por tácito. De hecho, no solo las personas lo hacen. Hay un experimento realizado por el psicólogo experimental Mario Sanforlin, en el que pollitos que han sido cuidados y alimentados en asociación constante con la figura de un triángulo, cuando ven esos tres círculos puestos en ese orden, se acercan y pían alegremente pidiendo comida. También es un triángulo para ellos. Tenemos una larga historia natural de completar lo que vemos en nuestras cabezas. Y además esa mirada no es cándida, no es una mirada virgen. Se construye en el acto repetido 1000 veces de mirar y de mirar con otros también. Tomamos nota de lo que ya vimos, vigilamos continuamente, pero esa mirada no es virgen. A partir de lo que el sujeto ya sabe, presta especial atención a todo aquello que no debería estar allí, pues toda aquella sorpresa que constituya un hecho impredecible podría ser, por definición, peligrosa. Y por otra parte, tampoco es neutra. Hay un rango de cosas que mira con especial atención. Pongamos que, por ejemplo, vamos por la selva y de pronto vemos con el rabillo del ojo que se mueve una rama. Y al verla sacudirse, nuestra primera impresión es que se trata de una pantera que está a punto de atacarnos. Miramos entonces de frente y descubrimos que se trataba de una rama movida aleatoriamente por el viento. ¿Y cuál es el costo de ese error? Bueno, casi nada. Simplemente con decir, qué cabeza la mía, siempre tan paranoico, no debería preocuparme. Pero ahora imaginemos el costo de nuestro error si hubiéramos asumido primero que se trataba de una rama movida aleatoriamente por el viento para descubrir después que se trataba de una pantera. Ese sería el último error de nuestras vidas.
Por eso, como una respuesta adaptativa ante la gran disparidad de esos costos, estamos predispuestos a buscar intención en lo que vemos. Los individuos que tienden a asumir que los fenómenos que se les presentan son intencionales tienen más oportunidades de sobrevivir que los que tienden a asumirlos como aleatorios. A esa inclinación perceptiva la llamamos agenticidad. Es la búsqueda de un agente activo en todos los fenómenos que vemos. Hay quien dice que en esa tendencia natural a buscar un agente activo y en una prima hermana la tendencia a asumir toda cosa parecida a algo como una manifestación de ese algo, se basa la popularidad de teorías conspirativas y explicaciones sobrenaturales. Es decir, si hay una baldosa o una tostada que parece una aparición religiosa y su presencia, por definición psicológica, no parece ser aleatoria, entonces, bueno, obviamente hay que llamar sin tardanza a la prensa, ¿no? Hay otra consecuencia de nuestra predisposición a tomar nota de lo que no debería estar allí. ¿Alguno de ustedes ha tenido, cuando está haciendo cola para pagar en el supermercado, la sensación de que siempre la cola de al lado va más rápido? ¿De qué se trata eso? ¿Será que acaso el destino está sistemáticamente en nuestra contra? Una explicación mucho más plausible es otra vez la de la incomodidad de la silla. La percepción pone especial atención a aquello que traiciona nuestras expectativas. En otras palabras, todas las veces en que tomaste nota mental de la velocidad de la cola de al lado, es porque iba más rápido que la tuya y en cambio, cuando tu cola avanzaba a la velocidad que esperabas, simplemente ocupaste la mente pensando en otra cosa, porque entonces tu avance hacia la caja no era más que puro paisaje. Este modo de fijar el foco de nuestra atención tiene un impacto en la forma en que estructuramos nuestros recuerdos, pero también en la narrativa con la que comunicamos nuestra experiencia. Luego de cumplir los 6 años, muy pocos humanos sentirían que contar la siguiente anécdota valdría la pena. Ayer fui a la panadería con mi tío Carlos y había pan. Y no contaríamos esa historia simplemente porque carece de información saliente, es paisaje. Cuenta más o menos lo que ocurre siempre que uno va a la panadería. Las anécdotas siempre están basadas en unas premisas que luego son traicionadas por su corolario. Fui a la panadería, donde, entre paréntesis, doy por asumido que habría pan, y justo la estaban asaltando. O el vendedor se puso a cantar canciones, o la panadería había desaparecido, todo lo que sea, menos había pan. Y esa estructura básica de la anécdota, a pesar de lo mucho que ayuda a encontrar excepciones a reglas generales, no contribuye especialmente a hacerse una idea de en qué medida todo sale, dentro de los muy imperfectos parámetros de nuestra especie, bastante bien. Porque en alguna medida no deja de ser relativamente increíble que todos los días, menos los lunes, en mi panadería haya pan. Y cuando uno cambia la escala barrial para aplicar nuestro detector de irregularidades a la captación de noticias, una disciplina que excede largamente nuestra percepción visual, pero que se vale de mecanismos similares, se encuentra, por ejemplo, que un accidente aéreo en el que mueren 300 personas es una noticia de primera plana, incluso por 2 o 3 días, una manifestación de duelo que es bastante comprensible. Pero en cambio, el hecho de que 325.000 personas por día en el mundo adquieran acceso a luz eléctrica no constituye en general una noticia. Y eso es a la vez comprensible y preocupante. Es comprensible por el valor dramático y excepcional que le demandamos a las anécdotas y preocupante porque, aunque el valor de las vidas humanas perdidas en accidentes aéreos es inconmensurable, su incidencia estadística en la marcha de los acontecimientos del mundo es minúscula. Espero con esto no herir los sentimientos de nadie, pero estas de acá son las cifras absolutas de muertos por año en accidentes aéreos en todo el mundo. En el año 2019, por ejemplo, murieron 578 personas en todo el planeta, cada una
una triste pérdida, pero la cifra sumada de las 325.000 personas diarias conectadas a la luz eléctrica en un año da 118 millones de personas. Es una gran noticia que no se ve. Como la rana, que no ve una mosca hasta que no logra activar su detector de movimientos, nosotros los humanos no vemos ciertas realidades hasta que logran estimular nuestro detector de excepciones. Y vamos a premiar por su alcance dramático a las mejores excepciones. Y encontraremos argumentos profundos para alentar aquellas manifestaciones en las que se define, se denuncia y se rechaza aquello que está mal. Una conducta, por cierto, muy comprensible. Pero en nuestra apreciación de esas manifestaciones individuales del espíritu crítico, solemos olvidar que el análisis crítico de la realidad tiene dos variantes. Una es encontrar las fallas, las fisuras en el sistema, las contradicciones, e intentar movilizarse para resolver los problemas. Es decir, señalar qué es lo que ha salido mal, por la razón que sea, y intentar enmendarlo. Pero la otra variante, infinitamente menos transitada, es analizar qué ha salido bien, comprender por qué, contextualizarlo en la historia y entonces ensancharlo. Comprender por qué ha descendido la mortalidad infantil, qué infinita trama de hechos concretos o difusos propició que haya millones de niños que hace 10 años hubieran muerto este mes y que hoy no mueren. Nuestras redes sociales tienen una muy aguda desproporción entre ambos abordajes, porque simplemente señalar que en la panadería había pan no constituye una suficiente invitación a comprender qué demonios es el pan, quién lo inventó, cómo se hornea, cuándo surgieron las panaderías, por qué un conjunto de mujeres sans culotte entraron al Palacio de Versalles en 1789 y decapitaron a 2 guardias al grito de pan, pan. Nada de eso viene naturalmente a la cabeza al ir a la panadería y encontrar pan. Hay que de alguna manera hacer surgir esa clase de metadata con otras formas de estímulo, que no son la mera experiencia cotidiana. Y por eso las redes son un hervidero de gente que se queja de cosas, a menudo con toda razón, salpicado por un muy disperso goteo de gente que describe cómo algo sale bien, aunque a menudo sea sin agente, sin intención, sin protagonistas, un mero efecto colateral de la acción humana, como el bendito pan de la panadería. No somos detectores de moscas, detectamos muchísimas cosas, pero no somos infalibles. Vivimos en ciudades desde hace 7.000 años, pero terminamos de tener este cuerpo y esta estructura del cerebro hace 70.000. Así que somos unos recién llegados a la vida civilizada. Todavía nuestro sistema perceptivo no interpreta con solvencia nuestras propias representaciones gráficas. La visión nos ayuda a interpretar la profundidad del terreno, pero no la representación gráfica de la profundidad de estas mesas. Así que podemos ver 1 y 1000 veces cómo se demuestra que ambas mesas tienen la misma tapa y sin embargo vamos a sentir que son distintas una y otra vez y otra vez y otra vez. Somos al menos un poquito como las ranas. En esta pandemia probablemente vas a mirar por la ventana un poco más que de costumbre, como una forma de aliviar la distancia social o de separar un poco la vista de nuestra sobredemandada pantalla. Tal vez sea una buena oportunidad para mirar lejos y cerca, mirar lo que ves siempre y preguntarte, ¿qué sé realmente de ese edificio? ¿De qué época es? ¿Cómo se llamaba esa raza de perro que pasó por la esquina? ¿Dónde se hacen los adoquines? ¿Cuándo empezamos los humanos a hacer autos de colores? Cosas así. Hacer de mirar por la ventana
una especie de ritual lo más distinto posible de la rutina de las ranas. Y sin dejar de saber, sin embargo, que somos primos hermanos, detectores de algo, mayormente ciegos a la mayoría de lo que pasa, como yo, como vos, como los Darwin, como Barlow. A mirar entonces, cuando se pueda. Suerte en la búsqueda. No es el fin del mundo.